En una sala de audiencias repleta, el aire crepitaba de tensión mientras un joven heredero con un reluciente traje dorado señalaba con un dedo tembloroso a un frágil veterano de Vietnam y su voz resonaba: «Ladrón». La multitud se quedó boquiabierta con los ojos abiertos mientras el anciano agarraba un reloj de bolsillo plateado y una bandera estadounidense. Su silencio gritaba una historia no contada. Lo que el juez hizo a continuación dejó a todos atónitos, desentrañando un secreto de décadas que lo cambiaría todo. No se pierdan un momento de este apasionante drama. La afilada venda del Gable atravesó el caos y restauró el orden mientras la sala se instalaba en un silencio incómodo. Eisen Caldwell, el joven heredero, se erguía alto a los 25 años. Su traje dorado atrapaba la luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas del juzgado. Una audaz declaración de riqueza que contrastaba con una decoración sombría. Su cabello rubio rojizo estaba cuidadosamente peinado, pero su rostro se contorsionó por la indignación. Contaba una historia de rabia. Señaló con el dedo a Harold Grayson, el veterano sentado frente a él. Su acusación aún resonaba en el aire. La multitud, una mezcla de jubilados y lugareños, observaba con la respiración contenida. Sus susurros eran una suave corriente subterránea de conmoción y curiosidad. Harold, a los 75 años, estaba sentado con una quietud que parecía desafiar la tormenta que lo rodeaba. Su chaqueta verde del ejército estaba descolorida pero adornada con metales. Colgaba holgadamente de su delgada figura mientras su gorra de veterano de Vietnam descansaba orgullosa sobre su cabeza. Sus manos nudosas se aferraban a la pequeña bandera estadounidense, sus bordes deshilachados por años de honor como si fuera su salvavidas, su rostro grabado con profundas líneas. Permanecía tranquilo aunque sus ojos grises parpadeaban con un dolor silencioso, no respondió al arrebato de Eisen, solo ajustó su agarre en la bandera, un gesto que decía mucho a quienes notaron la disputa centrada en el reloj de bolsillo de plata que Eisen afirmaba que Harold había robado de la herencia de su difunto abuelo. Para Eisen era más que una baratija, era un símbolo de su linaje, una parte de su identidad que se sentía con derecho a reclamar, pero para Harold parecía tener un significado diferente, uno que guardaba con un silencio que profundizaba el misterio. La multitud murmuraba, algunos asintiendo con simpatía hacia el veterano, otros susurraban sobre la audacia de la acusación del joven heredero. Una mujer en la parte de atrás, su cabello blanco como la nieve, se inclinó hacia su compañero murmurando: «Ese chico tiene coraje, pero ese viejo tiene alma». La jueza, una mujer severa de cabello plateado y una mirada capaz de silenciar a una sala, miró por encima de sus gafas a los dos hombres. Su nombre era Margaret Ensley y presentía que había algo más que un simple robo. El aire se densó con la anticipación mientras indicaba el inicio del proceso. Sus ojos se detuvieron en el rostro curtido de Harold para los espectadores, muchos de ellos jubilados que viven para estas historias de lucha humana. El día prometía drama, pero nadie podía prever el giro que tomaría. El anzuelo estaba puesto y la historia apenas comenzaba a desarrollarse. El eco del Gable persistió mientras la sala del tribunal se instalaba en un silencio incómodo. El arrebato anterior aún flotaba en el aire como una nube de tormenta. Eisen Caldwell se mantuvo erguido. Su traje dorado captaba la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas del juzgado, un marcado contraste con los tonos apagados de la sala. Su rostro enrojecido por la ira llevaba los bordes afilados del derecho de la juventud grabados en cada línea. La multitud, una mezcla de jubilados y lugareños, lo observaba con una mezcla de fascinación y desaprobación. Sus susurros eran suaves. Corriente subterránea se ajustó la corbata a su movimiento brusco como si se preparara para la batalla. Sus ojos se clavaron en Harold Grayson con una mirada que podría cortar el cristal. La vida de Eisen había sido una de privilegio, una jaula dorada que nunca había cuestionado hasta ahora. Nacido en la familia Caldwell, un nombre sinónimo de dinero antiguo en este pequeño pueblo. Había crecido en una extensa urbanización donde los céspedes estaban cuidados y el silencio era ensordecedor. Sus padres,
Ocupados con reuniones de juntaigallas, lo habían dejado con niñeras y tutores, su afecto medido en asignaciones en lugar de abrazos, el reloj de bolsillo de plata, el orgullo de su abuelo transmitido de generación en generación, había sido una conexión rara con el hombre que una vez lo hizo rebotar en su rodilla cuando desapareció después de la muerte del anciano Isen. Sintió que un pedazo de ese vínculo se escapaba alimentando una rabia que no podía nombrar ahora viéndolo en posesión de Harold. Esa rabia había encontrado un objetivo, había pasado semanas construyendo su caso, contratando al abogado más hábil de la familia, un hombre con una voz como la seda y una sonrisa que ocultaba dientes afilados. Los de Isen, el testimonio fue un torrente de palabras. Como el reloj había estado encerrado en el estudio de su abuelo, como Harold, un manitas contratado para trabajos ocasionales, debió llevárselo durante una de sus visitas. Es mío por derecho, declaró con la voz quebrada por la emoción. Ese viejo no tiene derecho a ello. La multitud se movió, algunos asintiendo ante la lógica de la herencia, otros frunciendo el ceño ante el veneno en su tono. Pero debajo de su bravuconería había un destello de algo más. Miedo quizás de que la pérdida del reloj significara más que un robo, era un símbolo de un legado. No se sentía preparado para cargar con un peso que nunca le habían enseñado a soportar. La muerte de su abuelo había dejado un vacío y el reloj con su tic-tac constante había sido un vínculo con una época en la que el amor se sentía simple. Ahora, de pie en esta sala del tribunal, se aferró a ese vacío con más fuerza, decidido a recuperarlo del hombre que veía como un ladrón. Los ojos de la jueza se entrecerraron mientras escuchaba, su pluma haciendo una pausa sobre sus notas. Había visto casos como este antes, la riqueza chocando con la humildad. Pero había un peso en este, una historia aún no contada. La multitud se inclinó en sus corazones conmovidos por la drama. Esperando que se desarrollara el siguiente capítulo, la sala del tribunal se volvió aún más silenciosa a medida que la voz de Isen se desvanecía, dejando un pesado silencio que parecía presionar contra las paredes de madera. La pluma de la jueza rascó brevemente su bloc de notas antes de volver su mirada hacia Harold Grayson, quien estaba sentado con la misma calma estoica que lo había marcado desde la acusación. Su chaqueta del ejército verde descolorida por años de uso colgaba suelta sobre sus hombros, las medallas prendidas en ella atrapaban la luz como insignias silenciosas de una vida duramente vivida. La gorra de veterano de Vietnam descansaba ligeramente torcida y sus manos nudosas acunaban la pequeña bandera estadounidense con una ternura que hablaba de décadas de memoria. La multitud, muchos de ellos jubilados que habían visto su parte de dificultades, lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Sus susurros se suavizaban como para honrar su presencia. La historia de Harold fue una tallada en la lucha, un relato que comenzó en los húmedos campos de batalla de Vietnam a finales de los 60. Reclutado a los 19 años, había regresado como un hombre diferente, atormentado por los sonidos de la guerra, sus noches llenas de ecos de disparos que no otro podría oír. Que las medallas que portaba se ganaban con valentía, pero tenían un precio. Una esposa que no soportaba su silencio. Una familia que crió solo tras su fallecimiento. Y una serie de trabajos esporádicos que mantenían la mesa. Había trabajado para los Caldwell años atrás, arreglando cercas y pintando paredes. Su semblante tranquilo contrastaba marcadamente con la opulencia de su finca. Fue durante uno de esos trabajos, que luego recordaría, que se cruzó con el abuelo de Isen. Un hombre cuya bondad había dejado una marca indeleble. El reloj de bolsillo de plata. El objeto mismo de esta disputa. Había llegado a la vida de Harold una tarde lluviosa. Había estado reparando una gotera en el estudio cuando el anciano, entonces frágil pero de mirada aguda, lo llamó. «Toma esto», le dijo, presionando el reloj en la mano de Harold con un apretón tembloroso. «Guárdalo si me voy y alguna vez necesitas ayuda. Úsalo para encontrar a mi familia». Harold había protestado, pero el abuelo insistió. Su voz, cargada de emoción, le dijo a Harold, no era un robo, era una confianza, un salvavidas de un hombre que había visto sus propias luchas reflejadas en los ojos de un soldado. Lo conservó todos estos años. Su peso, un recordatorio de ese raro momento de conexión, sin imaginar que lo llevaría aquí. Ahora, frente a la acusación de Isen, el dolor de Harold. Había oído las duras palabras del joven, una acusación,
y sintió el dolor de ser juzgado mal, pero permaneció en silencio. Sus ojos fijos en la bandera, sacando fuerza de los recuerdos que contenía, sus camaradas, su juventud perdida, la vida que había reconstruido. La multitud sintió su dignidad. Algunos asintieron en apoyo silencioso. Otros se secaron las lágrimas al recordar sus propias batallas libradas en diferentes frentes. Una mujer atrás, con el pelo blanco como la nieve, murmuró a su compañero: «No es un ladrón, se le ve en la cara». El juez se inclinó hacia adelante. Su expresión se suavizó al estudiar a Harold. Había visto los metales, oído los susurros y presentido una historia bajo la superficie. S.R. Grayson, dijo con suavidad, tendrás tu oportunidad de hablar. Harold asintió en voz baja pero firme al empezar. Señora, no se trata de robar, se trata de algo que me pidieron que conservara. La sala contuvo la respiración. El peso de sus palabras se asentaba mientras el juez le indicaba que continuara. El drama se espesaba y para estos oyentes mayores, era una historia que tocaba la fibra sensible de una generación que conocía el precio del honor. La sala del tribunal vibraba con un zumbido sordo mientras las palabras de Harold sentaban su silenciosa declaración. Esto no se trata de robar. Permaneciendo como una suave cuerda en el aire, la jueza, su cabello plateado, reflejando la luz matutina que se filtraba por las ventanas, ladeó la cabeza ligeramente. Sus ojos penetrantes, fijos en el veterano. La multitud, un tapiz de rostros curtidos y miradas curiosas, se inclinó hacia adelante. Contuvieron la respiración con anticipación. Eason, aún rígido en su traje dorado, apretó los puños. El rubor de ira se intensificaba en sus mejillas. El contraste entre los dos hombres, el derecho juvenil frente a la resiliencia de la edad, parecía una historia que se desarrollaba en tiempo real, una que resonaba profundamente con las almas mayores que llenaban los estrados. La voz de Harold, aunque suave, llevaba el peso de los años mientras continuaba. Trabajé para el abuelo del señor Caldwell en el 92, dijo. Su mirada, a la deriva hacia la bandera en sus manos. Era un buen hombre, más amable que la mayoría. Un día me dio este reloj, no para que lo guardara, sino para que lo sostuviera. Dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, se lo devolviera a su familia. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos asintieron como si estuvieran armando un rompecabezas. Otros intercambiaron miradas de incredulidad. El abogado de Eason, un hombre refinado con un maletín que brillaba como su sonrisa, se levantó para protestar, pero el juez levantó una mano y lo silenció. Ella quería oír más. Su intuición le decía que este no era un caso de robo común. La tensión aumentó cuando Eason dio un paso al frente. Su voz, cortando las mentiras, espetó señalando a Harold. Ese reloj estaba encerrado en el estudio de mi abuelo. Debiste haberlo cogido cuando nadie lo veía. Sus palabras fueron una descarga alimentada por el dolor de la pérdida y el miedo a que su legado se desvaneciera. La multitud se movió incómoda. Algunos murmuraron en apoyo del joven heredero. Otros negaron con la cabeza ante su falta de moderación. Un testigo fue llamado tío de Eason. Un hombre canoso con traje a medida testificó que el reloj había desaparecido tras el último trabajo de Harold en la finca. Confiábamos en él, dijo el tío. Su tono estaba impregnado de arrepentimiento y nos traicionó. Pero entonces llegó el testigo de Harold, una vieja amiga llamada Clara. Con la voz temblorosa por la edad, conocía a Harold desde la guerra. Una enfermera que lo había curado tras una noche difícil llena de recuerdos. No es un ladrón, insistió. Sus ojos brillaban. Vi ese reloj con él hace años. Me contó cómo se lo dio el señor Caldwell. Harold es un hombre de honor. La multitud se suavizó. Algunos se secaron los ojos, recordando a sus propios amigos que habían llevado cargas en silencio. El juez garabateó notas. Frunció el ceño mientras las historias contradictorias se convertían en una red enmarañada. La frustración de Eason se desbordó.
Honor. Se está haciendo el héroe para robarnos, gritó, con la voz quebrada por la emoción. La sala se quedó sin aliento y, por un instante, la fachada tranquila de Harold flaqueó. Sus hombros se desplomaron como si el peso de la acusación la presionara con más fuerza. El juez la envolvió. Gabbel restablecía el orden, pero el ambiente estaba cargado de drama. Se recostó, estudiando a ambos hombres, pensando en ello. Haremos un receso, anunció. Su tono, firme pero pensativo, era, necesito investigar esto más a fondo. A medida que la multitud se dispersaba para un descanso, los susurros crecían. Especulaciones sobre el reloj, el abuelo y la verdad, que parecía inalcanzable para estos oyentes mayores. Era una historia de confianza familiar y los fantasmas del pasado los arrastraban a la esencia de la historia. El receso trajo un breve silencio a la sala. El ruido de pasos y los suaves murmullos se desvanecían al salir la gente al pasillo a tomar un café o a respirar aire fresco. La luz de la mañana había cambiado, proyectando un brillo más cálido a través de los altos ventanales, iluminando el polvo que danzaba en la quietud. Isen Caldwell paseaba cerca de la mesa del demandante. Su traje dorado, ahora ligeramente arrugado, tenía la mandíbula apretada con una mezcla de ira e incertidumbre. El enfrentamiento anterior con Harold lo había dejado desconcertado. Las reacciones divididas de la multitud minaban su confianza al otro lado de la sala. Harold Grayson estaba sentado solo con su gorra de veterano de Vietnam. Descansando en el banco junto a él, con las manos cruzadas sobre la pequeña bandera estadounidense como si estuviera rezando, el peso del día pareció asentarse en sus huesos, pero sus ojos tenían una firme resolución. La jueza, una mujer llamada Margaret Ensley, con décadas de sabiduría grabadas en su rostro, se retiró a sus aposentos. Su mente zumbaba con los testimonios contradictorios que había visto, muchos casos, disputas por tierras, dinero, incluso orgullo, pero este se sentía diferente, con capas de emoción e historia, el reloj de bolsillo de plata. Ahora evidencia en su escritorio, brilla débilmente, está marcando un latido silencioso en la habitación. Sacó el expediente del caso, sus dedos. Trazando los nombres, Caldwell Grayson, algo la molestaba, un detalle del testimonio del tío sobre el estudio y la defensa entre lágrimas de Clara de Harold. Decidió profundizar más, solicitó los viejos registros de la propiedad y una carta que Harold había mencionado guardada en su gastada billetera. De vuelta en la sala del tribunal, el receso se prolongó. Dando tiempo a la multitud para reflexionar, muchos eran jubilados, sus vidas marcadas por guerras y una paz ganada con esfuerzo. Intercambiaron historias en voz baja. Un hombre con un bastón se inclinó hacia un compañero, susurraba: ese chico tiene fuego, pero ese veterano tiene alma. El sentimiento resonó entre ellos, una atracción generacional hacia la serena dignidad de Harold. Cuando el mazo volvió a sonar, anunciando la reanudación del juicio, la sala se llenó rápidamente. El aire se densificó de anticipación. La jueza Ensley le devolvió la mirada. Su expresión era indescifrable al tomar asiento. Se ajustó las gafas y se dirigió a la sala. He revisado información adicional, empezó. Su voz, con la autoridad de la experiencia, señor Grayson, habló de una carta. Me gustaría verla. Harold asintió. Se levantó lentamente para entregar un sobre amarillento. Sus manos temblaban ligeramente. La jueza desdobló el papel. Sus ojos escudriñaron la letra áspera. Se hizo el silencio mientras leía en voz alta a Harold. Si me voy y necesitas ayuda, lleva este reloj a mi familia, ellos sabrán qué hacer. Thomas gritó. Bueno. La multitud jadeó. El nombre del abuelo de Isen flotaba en el aire. El rostro de Isen palideció. Su anterior bravuconería se desmoronó al comprender las palabras de la carta. La jueza lo miró. Su mirada se suavizó, pero firme. Señor Caldwell dijo que parecía que este reloj no era robado, sino confiado. La revelación golpeó como una ola, provocando murmullos de conmoción y compasión. Los ojos de Harold brillaron.
Una lágrima recorrió su mejilla mientras susurraba: «Nunca quise causar problemas». Para los oyentes mayores, fue un momento de emoción cruda, un recordatorio de promesas cumplidas y cargas cargadas, preparando el escenario para un giro inesperado. La sala del tribunal pareció contener la respiración mientras las palabras de la jueza Ensley resonaban en la carta de Thomas Caldwell, abierta sobre su escritorio, como un mapa hacia una verdad olvidada. El sol de la mañana había ascendido más alto, su luz se derramaba sobre los bancos de madera, iluminando los rostros atónitos de la multitud. Eisen Caldwell se quedó paralizado. Su traje dorado contrastaba marcadamente con la tristeza que se había apoderado de sus rasgos. La arrogancia que había alimentado su arrebato anterior fue reemplazada por un destello de duda. Sus manos se abrían y cerraban mientras el peso de la carta se hundía frente a él. Harold Grayson estaba sentado con la cabeza ligeramente inclinada. La bandera estadounidense. Temblando en sus manos, una lágrima, testimonio de las emociones que había reprimido. La jueza se ajustó las gafas. Su voz, firme pero con una suave compasión, continuó: «Esta carta cambia el contexto de este caso», dijo. Su mirada se movió entre los dos hombres. «Señor Grayson, se le confió este reloj no como ladrón, sino como cumplidor de una promesa. Señor Caldwell». La intención de su abuelo era clara. Quería asegurar que Harold tuviera apoyo si lo necesitaba. La multitud murmuró. Una mezcla de asombro y empatía se extendió entre los jubilados que llenaban la sala. Muchos habían vivido épocas en las que un apretón de manos y una palabra eran tan vinculantes como cualquier contrato. El gesto de Thomas Caldwell tocó una fibra sensible en ellos. El abogado de Eisen se levantó. Su actitud refinada vaciló al tartamudear. «Su señoría, esto es circunstancial. El reloj pertenece a la familia Caldwell por herencia». Pero el juez levantó una mano. Su autoridad era inquebrantable. «Circunstancial o no, sugiere intención. No estoy convencido de que sea un robo». Hizo una pausa. Su mirada se posó en Eisen. «Me gustaría saber de ti, jovencito. ¿Qué crees que diría tu abuelo si estuviera aquí?». La pregunta pesaba sobre él. Un desafío envuelto en dulzura. La mandíbula de Eisen se tensó. Su mente regresó rápidamente al abuelo que apenas había conocido. Un hombre de fuerza serena, no el legado frío que había imaginado. Mientras tanto, el juez había descubierto más en los registros de la herencia durante el receso. Un recibo descolorido por la reparación del reloj, fechado la misma semana en que Harold había trabajado en la casa, y una nota escrita a mano por Thomas sobre un buen hombre que lo entregó. Pintaba la imagen de un vínculo que Eisen nunca había considerado. Forjado en un momento de respeto mutuo. Compartió esto con el tribunal. Su tono fue mesurado pero firme, y la sala se quedó en silencio. Harold levantó la cabeza. Su voz apenas era un susurro. «Nunca lo usé», dijo. «Lo mantuve a salvo con la esperanza de no necesitarlo nunca, pero ya soy viejo y pensé que era hora de... Devuélvelo como es debido». La revelación cambió el discurso y la simpatía del público se inclinó aún más hacia Harold. Una mujer en la parte de atrás, con el cabello cubierto por un halo plateado, se secó los ojos y murmuró: «Eso sí que es corazón de soldado». La jueza se inclinó hacia adelante. Su decisión se estaba gestando. «Este caso no se trata solo de un reloj», dijo. «Se trata de honor, confianza y la promesa tácita de una familia. Necesitaré un momento para considerarlo». Ella pidió otro breve receso, dejando la sala llena de especulaciones. Para los oyentes mayores era una historia de redención y arrepentimiento, sus corazones doloridos por ambos hombres mientras esperaban el fallo del juez, un momento que prometía conmocionarlos a todos. La sala del tribunal zumbaba con una energía tensa. Cuando terminó el segundo receso, el reloj en la pared marcaba el mediodía. En este cálido día de junio la luz del sol se había suavizado, filtrándose a través de las ventanas con un
tono dorado que parecía reflejar el peso emocional que flotaba en el aire. La multitud, una reunión de jubilados y lugareños, se acomodaron en sus asientos, sus rostros grabados con anticipación y una curiosidad profunda. Ethan Caldwell estaba de pie cerca de la mesa del demandante, su traje dorado ahora arrugado, sus manos metidas en los bolsillos como para ocultar su temblor. La carta de su abuelo en las revelaciones del juez lo había sacudido, agrietando la armadura de derecho que había llevado con tanto orgullo. Al otro lado de la habitación, Harold Grayson permaneció sentado, su gorra de veterano de Vietnam en su cabeza, la bandera estadounidense descansando en su regazo como un centinela silencioso. La jueza Margaret Ensley regresó al estrado. Su cabello plateado reflejaba la luz mientras se ajustaba la bata con gracia práctica. La sala quedó en silencio. Todas las miradas sobre ella mientras abría el expediente frente a ella. El reloj de bolsillo plateado brillaba tenuemente a su lado. Se aclaró la garganta, su voz cargaba con el peso de sus años y la sabiduría que habían traído. He considerado la evidencia y el testimonio. Comenzó a recorrer con la mirada la sala. Este caso no se basa en un robo, sino en una promesa hecha y un malentendido que siguió. Levantó la carta, sus bordes estaban desgastados, pero sus palabras aún eran claras. Thomas Caldwell le confió este reloj a Harold Grayson con el propósito de brindar apoyo si era necesario. Harold honró esa confianza, manteniéndolo a salvo durante décadas sin buscar ganancias. Ethan, la intención de tu abuelo era tender un puente, no avivar una disputa. La multitud murmuró, algunos asintiendo en señal de acuerdo, otros se secaron los ojos mientras se desarrollaba la historia. El rostro de Ethan se sonrojó. Una mezcla de vergüenza y comprensión surgió cuando encontró la mirada fija del juez. Pero hay más. El juez continuó sacando el recibo de reparación y la nota sobre un buen hombre que entregó estos documentos. Sugieren un vínculo entre Thomas y Harold, un momento de bondad que trascendió sus roles. No encuentro evidencia de robo, en cambio veo una falla de comunicación dentro de la familia Caldwell. Hizo una pausa dejando que las palabras se asimilaran, luego se volvió hacia Ethan. Fallo a favor del señor Grayson, el reloj sigue siendo suyo como símbolo de esa confianza a menos que él elija lo contrario. Sin embargo, le ordeno, señor Caldwell, que ofrezca una disculpa y, dados los medios de su familia, para brindar apoyo, quizás un estipendio mensual para honrar el deseo de su abuelo. La sala del tribunal estalló en jadeos y susurros. La conmoción onduló a través de la multitud como una ola. La boca de Ethan se abrió y luego se cerró, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Harold se levantó lentamente, su voz se quebró mientras decía, no necesito dinero, señora, solo comprensión. La jueza asintió, su expresión se suavizó. Eso es un comienzo, respondió. El fallo dejó atónita a la sala. Una mezcla de justicia y compasión conmovió los corazones de los oyentes mayores, quienes vieron en el ecos de sus propias vidas, perdón, deber y sanación de viejas heridas. La sala se vació lentamente. El eco del mazo del juez Ensley se desvaneció en un suave murmullo de conversación mientras la gente salía a la tarde de junio. El aire exterior era cálido, trayendo consigo el aroma de la magnolia en flor del césped del juzgado. Un marcado contraste con la tormenta emocional que acababa de desatarse. Ethan Caldwell se quedó cerca de la puerta. Su traje dorado, ahora un símbolo apagado del orgullo que había perdido. Su mano aún temblaba ligeramente, aferraba la carta de su abuelo. El papel crujía bajo su agarre. El fallo del juez había trastocado su mundo, pero bajo la conmoción, una semilla de comprensión había echado raíces. Harold Grayson salió. Sus pasos eran lentos pero firmes. La bandera estadounidense estaba bajo el brazo. La luz del sol se reflejaba en los metales de su chaqueta y por un momento se detuvo, alzando la cara al cielo como para. Dejó que el calor sanara el dolor en su pecho. La disculpa que Ethan había ofrecido, incómoda pero sincera, había aliviado una carga que no se había dado cuenta de que soportaba. La multitud, muchos de ellos jubilados que se habían quedado a observar la resolución, ofreció asentimientos silenciosos y sonrisas al pasar. Sus ojos reflejaban un reconocimiento compartido de una historia bien vivida. Días después, Ethan se encontraba conduciendo hacia la modesta casa de Harold. Un pequeño bungalow en las afueras del pueblo donde las rosas trepaban por la cerca.
El stipend que el juez había ordenado se sentía insuficiente. Ahora quería hacer más. Llamaba a la puerta. Sostenía la carta en una caja de viejas fotos familiares que su madre le había dado. Inseguro de qué decir, Harold abrió la puerta. Sus ojos grises se abrieron de sorpresa. «Entra, hijo», dijo. Su voz era cálida a pesar de los oídos entre ellos. Se sentaron en una mesa de cocina desgastada. El tic-tac del reloj de bolsillo ahora regresaba al cuidado de Harold. Llenando el silencio, Isen compartió historias que su abuelo le había contado de niño. Fragmentos de un hombre al que había malinterpretado. Harold escuchó y luego agregó sus propios recuerdos. El día lluvioso en el estudio. La amabilidad de un apretón de manos hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos mientras reconstruían un vínculo que trascendió generaciones. «Ahora estaría orgulloso de ti», dijo Harold suavemente y Isen asintió. El peso del legado pasó de ser una carga a una promesa. La noticia se extendió por el pueblo y pronto otros se unieron a ellos. Clara con sus historias de enfermería. El tío con sus propias disculpas. Se convirtió en una reunión semanal. Un círculo de historias y risas. Sanando viejas heridas con humanidad compartida para los oyentes mayores que sintonizaban el cuento en audio. Fue un regalo de redención. Un recordatorio de que incluso en el conflicto, la conexión podía florecer. El reloj marcaba el latido de una familia reparada mientras el sol se ponía en un nuevo comienzo.